Bueno, mi gente, ya estamos acá. Es especial, una noche súper especial. Y de verdad que está hermosa y Dios ha permitido que estemos ya en el aire para ustedes. Así que ya tenemos por ahí algunas personas que se están uniendo y nosotros hoy tenemos un panel especial. Oigan el tema, la eutanasia. Y tenemos unas personalidades que no me toca a mí ahora presentarla, pero formándote ya, se siente privilegiado de tener ese equipo de personas que van a estar con ustedes esta noche. Y yo sé que ya están ahí esperando, por eso, sin más preámbulo, yo quiero darle la participación a Fanny Núñez, que es parte de la que va a dirigir este panel. Así que adelante, Fanny. Bienvenida. El micrófono, Fanny, a ver si ahí. Ok, Excelente. aquí, ahora sí. Buenas noches a todos formalmente. Bendiciones para todos ustedes. Qué bueno es estar aquí en este equipo tan hermoso de gente profesionales y gente que quiere siempre estar activo, creciendo en información. Y gracias a Formándote Ya, que ha sido una institución que ha estado pendiente de todo para ir creciendo cada día más como persona, como ente social y también como profesional. Aquí estamos dándole la bienvenida a todos los que se están uniendo. Siéntese usted cómodo y bienvenido para estar participando en este panel interesante que vamos a tener esta noche con el tema la eutanasia. Un tema controversial, un tema muy interesante, de que nosotros tenemos que conocer y tener esas informaciones para que no nos tome de sorpresa algunas informaciones que vemos y que tenemos también que tomar decisiones. Vamos a ver qué nos trae estos panelistas interesantes, profesionales, que me honra a mí tenerlos aquí y tomar conocimiento de ellos. Quiero decirle que voy a estar moderando en esta noche, pero también me acompaña la licenciada Jacqueline Suriel, que me honra de compartir con ella este panel, y es que nos va a presentar las personas que van a participar y que van a tener parte en este panel. Buenas noches, Jacqueline Suriel. Buenas noches Fanny, buenas noches a todas las personas que se están conectando, a todas las personas que son fieles en este espacio, en esta que es mi casa, porque así lo considero, Formándote Ya. Para nosotros realmente es un honor estar esta noche como moderadora en este tema que se va a estar tratando, un tema tan importante y tan actual, un tema que antes era como muy aislado escuchar hablar del mismo, sin embargo ahora se escucha con mucha frecuencia y en esta noche contamos nosotros con unos panelistas que con unas personalidades preparadas de distintas maneras y en distintas áreas para traernos luz sobre este tema. Entonces, invitar a las personas que están ahí ya conectadas, que corran la voz para que más personas se conecten y sean partícipes, para que más personas puedan escuchar y al mismo tiempo aprender y tener una idea más acabada y una idea que toma en cuenta diferentes tipos de vista, ¿verdad? Una idea que esté ahí como englobándolo todo. Y desde ya nosotros vamos a dar inicio porque, como le decía, estos panelistas tienen mucho que dar y ahorita el tiempo ya ustedes saben. Entonces, para aprovechar el tiempo y para nosotros poder extraer un material sustancioso y un aprendizaje sustancioso, vamos a dar inicio de manera formal. Y me honra presentar a la primera panelista, la licenciada Lourdes Torres. Ella es coach, es diplomada en logoterapia.
ella en esta noche, aparte es abogada, entonces vamos a estar nosotros viendo y aprendiendo de la licenciada Torres, la parte legal que conlleva la eutanasia. ¿Por qué en algunos países esto está siendo aprobado? ¿Por qué se considera favorable? ¿Y por qué en otros países no? ¿Por qué hay legislaciones que están a favor y que aprueban, apoyan, y por qué otras se niegan rotundamente a aceptarlo? Entonces, con esa pregunta, licenciada doctora Torres, le doy la formal bienvenida a este espacio. Gracias, Jacqueline. No sé si todos sabían que somos uno de los peores países para morir. Nuestro país, República Dominicana, en un estudio que se hizo a nivel de todos los continentes, resultó ser uno de los peores países, casi en última lista, solo un país más, de los peores países para morir, lo que realmente llama la atención de analizar este tipo de figuras como la eutanasia. No solamente el enfoque legal, sino también a nivel psicológico, a nivel terapéutico, cuáles son estas implicaciones. Porque si bien es cierto que tenemos derecho a la vida, también tenemos derecho a que esa vida sea una vida digna. Entonces ahí es que vienen los distintos paradigmas. Tal como lo informaron, mi nombre es Lourdes Torres, soy coach de vida, abogada, con especialidad en modificación conductual y diplomada en logoterapia. Me encanta compartir estos temas porque nos llaman a reflexión. Si algo tenemos seguro, luego de haber llegado a la vida, es que en algún momento, pues, esa vida va a tener un término. Y analizar con objetividad estos temas es muy, muy nutritivo para todos. Dejar de lado las emocionalidades, que es un poco a veces difícil, pero si lo tratamos con objetividad, podemos tomar decisiones más acertadas al momento de tratar estos temas. Obviamente es importante conocer, para los que no han escuchado de manera puntual lo que es la eutanasia, pues viene en sus orígenes de eu, que significa bueno, y thanatos, muerte, buena muerte. ¿Qué significará esto, verdad? Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud la ha definido como el acto deliberado de ponerle fin a la vida. En cambio, Wikipedia dice que es una intención deliberada de poner fin a la vida. Pero en contraparte, la Real Academia Española dice que es un delito consistente en causar o cooperar la muerte de alguien. Interesante ver, porque ya viene un punto de vista médico, cuando el diccionario del Instituto Nacional del Cáncer ya lo ve desde otra perspectiva. Dice muerte fácil o sin dolor, es un enfoque muy médico, obviamente, a la terminación o la terminación intencional de la vida de una persona que padece, oigan esto, una enfermedad incurable. Tengan esto en mente porque más adelante vamos a hablar un poquito acerca de este punto. Entonces, el tema de la eutanasia es un tema muy controvertido. Unos autores incluso han incluido algunos tipos de muerte que no son eutanasia, pero quise traerle para que viéramos desde dónde nace, desde dónde empieza esta aplicación de la eutanasia, donde antes se hablaba de la famosa muerte piadosa de los heridos en combate. Vamos a ver más adelante que lamentablemente la falta de cuidados paliativos, que es otro término que quiero que acuñen desde ahora, es lo que muchas veces da el traste con la elección de muchas personas de la eutanasia. Obviamente que en tiempos antiguos, poder sanar una herida de un herido en combate, las consecuencias de un herido en combate no es tan fácil. Antes, aunque se quería asimilar a la eutanasia, pero ya no lo era, estaba el sacrificio de niños que venían con malformaciones, como decían, le decían lamentablemente epítetos como monstruos o minusválidos físicos y mentales. Lamentablemente se tomaban decisiones de terminar con su vida porque entendían que no iba a tener calidad. Obviamente el asunto de la eutanasia siempre se ha tenido una penalización, un reproche debido a sus implicaciones legales y morales,
por lo cual en la mayor parte del mundo nunca se ha aprobado lo que es la eutanasia, a pesar de haberse propuesto. En ese tenor, desde ahora les invito de verdad a ver la eutanasia de manera objetiva, que no pongamos el enfoque religioso, pero sí el humanista, que es lo que vamos a tocar hoy, para poder entender de manera práctica y objetiva cuál es la situación de esa persona que elige esa eutanasia. Obviamente que no es tan sencillo hablar de eutanasia por, como dijimos anteriormente, todas las implicaciones que tiene. Yo no puedo, por ejemplo, hacer un límite, bueno, lo legal llega hasta aquí, si de hecho el derecho viene de las necesidades de una sociedad, de las necesidades en varios ámbitos. Entonces, obviamente, cuando se va a hablar de eutanasia, se tiene que tocar el tema médico, psicológico, moral, religioso, jurídico, todo está involucrado, porque la vida está relacionada de diferentes formas. Me encantó tocar esto, que fue Hipócrates, el padre de la medicina, que en su juramento dice que jamás daré a nadie medicamento mortal por mucho que me lo solicite. Desde ese lugar, este personaje importantísimo en el área médica, le dice él no a la eutanasia. Es como una manera de notar que no es desde ahora que se está tratando de dar un criterio respecto de cómo tratar la eutanasia. En estas controversias hemos visto en los temas religiosos que dicen que la vida le pertenece a Dios, es el dador de la vida y es el único que la puede quitar, pero entonces tenemos los pro-eutanasias, dentro de los cuales dicen que la persona en etapa terminal tiene derecho a morir dignamente y que es un modo de respetar su vida. Nuestra legislación no contempla la eutanasia ni la muerte asistida. No la contempla, quiero que le quede claro esta parte, pero de hecho es algo que es un tema muy controvertido debido a que muchos expertos en la materia dicen que lamentablemente es una violación a la autonomía de la voluntad de la persona sobre su propia vida y sobre lo que implica la eutanasia, que es una muerte digna. Le pongo la entre comillas porque vamos a ver más adelante algunos tópicos al respecto. La Constitución nuestra, en la Constitución Dominicana, sí se habla de la inviolabilidad de la vida y de la dignidad humana. Vemos aquí el artículo 37 que dice derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Pero más interesante aún, vemos en nuestra propia Constitución que el artículo 38 habla de la dignidad humana. Dice que el Estado se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Entonces, desde ese lugar, desde el concepto de dignidad, es un punto a observar al momento de interpretar si esto le da a la persona la oportunidad de solicitar o no en nuestro país lo que es la eutanasia. Legalmente no está estipulada, constitucionalmente no se ha intentado nunca, pero por el momento se considera como si fuera un homicidio, porque terminar legalmente con la vida de alguien a través de cualquier instrumento es un homicidio y planificado previamente, pues podría devenir en otro tipo de ilícitos penales, pero nunca se ha debatido realmente a profundidad un tema de este índole. Conversaba con una colega que no sabemos realmente cuál sería la actitud de nuestro Tribunal Constitucional si basado en estos artículos alguien le solicitara la eutanasia. Mi amiga es provida y es muy religiosa y obvio que ella tenía su tema, pero por eso le digo que debemos quitar un poco lo que es la pasión y ver con objetividad este tema para poder realmente apoyar y servir de instrumento para las personas que podrían estar eligiendo eutanasia. De hecho, hace menos de 3 meses, una persona muy sabia, en mi entender, muy trabajado espiritualmente, estaba solicitando una eutanasia, no lo hizo formalmente, solo quedó a nivel de sus familiares. En otras legislaciones se han estado haciendo unos pequeños pininos respecto de si se puede o no manejar el tema de la eutanasia y vemos que
en Argentina, Uruguay y Brasil rechazan el desistimiento o modificación del tratamiento en caso de enfermedades graves. Normalmente en nuestro país se le da la opción a los familiares de las o a los mismos pacientes cuando tienen cierta condición crítica, si eligen o no ponerse quizás, entubarse, ponerle ciertos artefactos mecánicos para prolongar la vida, en caso de que muchas veces los médicos entienden que podría de alguna manera haber oportunidad de salvarse. En Argentina, Uruguay y Brasil no lo aceptan. En Colombia, sencillamente, que es el país líder sobre este derecho a la eutanasia, ellos han contemplado a nivel constitucional lo legalizaron. O sea, allá está permitida la muerte digna, como ellos le llaman. En el Perú directamente está sancionada como un homicidio piadoso. Y vemos en México que sencillamente entienden que está penada esa práctica directamente. Esos países, en la mayoría, sí tienen directamente contemplado que no es posible practicar la eutanasia. Sin embargo, vemos otros países como los Países Bajos, como Bélgica, Luxemburgo, Canadá, los estados de Victoria, España, que sí tienen contemplado en sus legislaciones la eutanasia con ciertos requisitos. No dicen en todas las legislaciones eutanasia, en otras hablan de muerte voluntaria asistida. Para estos fines, de manera global, se exige que sean obviamente ciudadanos o residentes legales de ese país, prestar un consentimiento informado. La persona tiene que estar en perfectas condiciones de poder elegir, o su familiar inmediato tiene necesariamente que tener una enfermedad grave o incurable y obviamente certificada por un médico. Hay una parte interesante que es que dan un compás de espera. Ahí se tiene que esperar, no es que de inmediato llenaste este requisito y te vamos a practicar la eutanasia o la muerte asistida, sino que tienen unos periodos de pausa y luego es revisado por otros médicos. Y en algunas legislaciones se exige que sean mayores de edad las personas a las que se le practique la eutanasia. Realmente la mayoría de estos países exigen que se hagan algunos tratamientos paliativos previos antes de cualquier tipo de decisión de practicar la eutanasia. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es un cuidado paliativo? ¿Para qué sirven? Sencillamente son las atenciones, los cuidados, los tratamientos que se le da a un paciente con una enfermedad terminal y el tratamiento psicológico y entrenamiento a sus familiares para poder apoyar a ese enfermo a tener mejor calidad de vida a nivel físico, psicológico y terapéutico. Dentro de los tratamientos paliativos, que aquí es que queremos llevarlo, están los medicamentos, los cambios nutricionales, técnicas de relajación, apoyo emocional y espiritual. Me encantaría que vean esta parte, porque creo que es una de las razones por las que algunas personas eligen, quieren o piensan en la eutanasia. Es precisamente como panelistas un punto interesante que vimos que puede generar esta elección. Tenemos también el apoyo emocional y espiritual y el apoyo para los niños o cuidadores del entorno. En muchas ocasiones, ese paciente lo que quiere es detener el sufrimiento. El sufrimiento no solo de él a nivel físico y emocional, sino el sufrimiento de su entorno. De ahí que toma muchas veces estas decisiones. Entonces, estos cuidados paliativos, que son los que nosotros queremos que se implementen mayormente, sencillamente tienen un efecto de que le devuelve la calidad de vida al paciente y a sus familiares hasta sus últimos momentos. Entonces, miren aquí de lo que hablábamos al inicio, de el famoso análisis, la encuesta que hizo The Economics Intelligence Unit sobre el índice de calidad de muerte. Dice que analizaron, como le dije, en más de 80 países de los diferentes continentes, y lo que evaluaron en respecto de los cuidados paliativos fue la calidad de los cuidados paliativos, la participación de la comunidad en ese rubro, la accesibilidad de los cuidados, el entorno y los recursos humanos. De ahí es que viene que nosotros ocupamos el puesto número 75
75 y 74, conjuntamente con Guatemala, de los peores países para morir, porque en nuestro país no existen esos cuidados paliativos. No es lo mismo una persona que se enferma y sencillamente ni tiene acceso a los medicamentos. Doctor Mirlán, mi hermana que es médico, me decía, cuando comentábamos acerca de este tema, dice, pero es que ni siquiera enfermedades básicas, quizás estamos cumpliendo con esos requisitos como Estado, porque le significaba aquí que de este estudio, la conclusión fue que la falta de estrategia gubernamental para el desarrollo y promoción de estos cuidados son lo que genera esta evaluación final de peor país para morir. Entonces, ella decía que ni siquiera enfermedades crónicas, ni siquiera enfermedades básicas todavía se están pudiendo suplir en nuestros estamentos de salud, mucho menos llegar a lo que son los cuidados paliativos. Sin embargo, una realidad que es que aunque no hemos escuchado la palabra eutanasia, hemos sabido de muchas personas que están en una cama, están en una condición que al no tener este acompañamiento psicológico, de nutrición, de medicamentos adecuados, porque hay medicamentos que no son suficientes para suplir, para eliminar los dolores, pues efectivamente eligen, quieren, desean que termine su vida. Entonces, el impulso natural de los seres humanos es hacia la vida. Precisamente, como decíamos, todos estos dolores, preocupaciones, tristeza y falta de acompañamientos terapéuticos, en la mayor cantidad de casos, son las que generan esta necesidad de la persona de elegir la muerte. Entonces, para terminar, les dejo con esta cita de Víctor Frank: la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por falta de significado y propósito. Gracias y nos mantenemos aquí. Queremos ser muy puntuales, de modo que si en algún momento tienen cualquier pregunta más adelante, pues estaremos aquí a su orden. Gracias. Bueno, espérenme, déjenme darle también que ver que también tenemos los mejores países para morir, que precisamente se ganaron la puntuación porque tienen esa calidad humana, esa calidad de ese presupuesto, esa estrategia gubernamentales para paliar los malestares que traen las enfermedades, como son el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, etc. Así que gracias. Les dejo con nuestros compañeros. Excelente, excelente. Yo podría amanecer escuchando sobre el tema. Excelente la participación de la doctora Lourdes Torres. Me quedé pensando algo, licenciada. Déjeme decirle antes a los amigos que están ahí que vayan tomando apuntes de las preguntas para que al momento del cierre, unos momentos antes del cierre final, entonces puedan hacer esa pregunta y ustedes los especialistas les puedan estar dando respuesta. Me quedé pensando algo, licenciada, y es que los peores países para morir, déjame ver cómo lo digo. Si un país está a favor de que se practique, de que se legalice, de que se apruebe la eutanasia, y este país está considerado como uno de los países, de los peores países para morir, ¿esto no le daría a ellos un poco de base? Para ello, entonces... El asunto con los peores países o mejores países para morir tiene que ver con esa calidad de vida que tienes mientras viene esa enfermedad y los tratamientos que el Estado te provee, el apoyo gubernamental, la estrategia del gobierno para conducir ese proceso, ese momento con la mejor calidad posible, aplicando precisamente esos cuidados paliativos. Los estados, es lindísimo ver estas legislaciones que promueven directamente en sus leyes esos cuidados paliativos, que disponen de un presupuesto de apoyo psicológico, de apoyo con medicamentos, de todo un equipo que te acompaña en esas etapas. De ahí que viene la calidad de vida. No necesariamente si practican o no la eutanasia, porque hay países que a pesar de tener la eutanasia aprobada, no necesariamente te permiten
todos esos cuidados paliativos. Algunos sí exigen que ya se te hayan dado esos cuidados, pero otros sencillamente no. Sencillamente, como lamentablemente conversaba con una colega, hay un país envejeciente que ya no está trabajando, está en una edad avanzada, que si eligen de alguna manera la eutanasia, ellos no se ponen tanto, lamentablemente, porque a nivel económico, lamentablemente les supone una carga. De hecho, se hizo unos análisis que en muchas de esas poblaciones hay más personas de 60 y pico de años que de 5. Ustedes saben que son culturas que fueron dejando de reproducirse, muchos de ellos, y lamentablemente no ven descarado el hecho de que pidan la eutanasia. Entonces, como nosotros realmente elegimos darle un enfoque a esto humanista, pero respetando las decisiones ajenas, sí pudimos notar, como por lo menos como lo fuimos consensuando, que existe unas condiciones previas por las cuales la gente elige la eutanasia. Excelente. Gracias, Lourdes. Gracias. En verdad está muy interesante. Ahora tenemos una siguiente panelista. Déjame ver. Fanny con nosotros para presentar a la siguiente panelista. Muy bien. Es muy interesante este tema. De verdad que yo lo había visto por encima, pero qué bueno es saber de todas estas informaciones. Y dice, cuando dice que se trata del aspecto humano más que todo, sino que no es nada más la parte religiosa o como nosotros sentimental, sino ver las personas, el enfoque humano, ¿verdad? Pues bien, vamos a la siguiente panelista, que es la terapeuta, licenciada Diana Ramírez, quien va a estar aquí con nosotros. Esta mujer hermosa es terapeuta familiar y además está diplomada en logoterapia. Ella nos va a hablar lo que es, en lo que es el aspecto que ella lo ve, la eutanasia, en cuanto a lo que es la vida, en verdad. Diana, buenas noches. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Fanny. Buenas noches, Jacqueline. Buenas noches a los panelistas que nos acompañan y a todo el público que se ha dado cita aquí en Formándote Ya. Un placer para mí enorme estar aquí en esta hora, haber sido invitada por Formándote Ya, representado por Wellington y su equipo, y sobre todo estar aquí en medio de dos grandes panelistas. O sea, para mí esto es un plus. Pues bien, como dijeran hace un momentito, soy terapeuta familiar y logoterapeuta, o sea, diplomada en logoterapia, formación que he abrazado actualmente y que estoy casi terminando porque me encanta. La mirada que le voy a dar a la eutanasia no es eutanasia en sí, sino sentido de vida, porque va de la mano con esta cuestionante. Y de hecho, la eutanasia no es más que un asunto, una problemática, una cuestionante puramente existencial. Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes. Déjenme ver. Y a la vez, más adelante, le voy a presentar un pequeño video que nos va a servir a nosotros para, como instrumento de lo que estamos hablando, de un caso que sucedió en España. Dígame si se ve. Sí. Excelente, se ve muy bien. Ok. Eutanasia. La mirada que le voy a dar es una mirada existencial. La eutanasia, como ya Lourdes lo explicara magistralmente, es la intervención deliberada de poner fin a una vida sin perspectiva de cura. Pero esto abre mucho, vamos a decir, abre muchos objetivos a la vez. Y tenemos que aclarar que detrás de todo esto, países que lo han admitido tienen sus intereses. ¿Cuál es? Bueno, que ya no haya tampoco, que ese paciente no sea de carga para el erario público, que ese paciente no sea de carga para su familia, concientizar a ese paciente que está sufriendo de que terminar con su vida es una buena opción, pero hay otras salidas y hay otra mirada de ver la vida. También Lourdes decía desde un principio que la eutanasia se practica desde la antigüedad. Desde que habían, por ejemplo, niños que nacían desformados, que se le llamaban monstruos o cualquier otro tipo, anormales, mongólicos,
se estaba practicando la eutanasia para quitar algo del medio y para quitar una carga. Entonces, si bien es cierto que hoy en día las legislaciones que lo aprueban son bien cuidadosas en el sentido de que el paciente lo pida, esté consciente, quiera hacerlo, no menos cierto es que hay otras miradas que podemos verla, porque déjeme decirle que a qué que le estamos huyendo. Vamos a ver. Vivir. Esto es una pregunta pilar en este tipo de temas. ¿Vivir es un derecho o es una obligación? Y aquí yo voy a hacer una pausa, un momentito, para yo presentarles un video. Me dan un chancecito que no soy muy tecnológica, espérense. Ok. Ahora yo les voy a presentar la parte final de una película que también tiene un documental de la vida de Ramón Sampedro. Fue el primer español en solicitar que se le diera la eutanasia, lo solicitó en los tribunales. Él tuvo un accidente y quedó parapléjico, tetrapléjico, es decir, no movía nada de la cabeza hacia abajo, nada, ni los brazos, ni las piernas, ni nada. Y duró postrado así en ese estado aproximadamente 30 años. Cuando tuvo el accidente fue que se tiró desde una altura al mar, era marinero, vivía cerca de, y al tirarse se tuvo una fractura aquí en la séptima vértebra por ahí. Bueno, el doctor Milán explicará más adelante cuál sería la vértebra, pero bien, quedó que de ahí en adelante no podía mover nada. Y esto para él se volvió indignante, se volvió una manera de vivir con demasiado sufrimiento que no se pudo adaptar. De aquí que él tuvo que hacerlo escondida, solicitándole a un grupo de amigos que lo ayudaran para él concretizar este plan de terminar con su vida, ya que lo había solicitado innumerables veces al tribunal y lo habían rechazado. De esto hay una película que se llama Mar Adentro, que les recomiendo que la vean. Y también hay documentales. Entonces, ahora yo le voy a presentar la parte final para que hablemos de esto. ¿Lo ven? Sí, se ve muy Me bien. dejan saber si se ve y si se oye. Se ve muy bien. Se ve muy bien. ¿Se oye? ¿Se oye? Vamos, No lo estoy escuchando. no Vamos a lo ver. estamos escuchando. Se Déjenlo correr. oye. ¿Se oye? Yo no lo escucho, yo no No, logro no te escucharlo. escucha, no te escucha, En el Diandra. chat, en el chat No lo están logro diciendo que escuchar. sí, que lo están Pues escuchando. denme un chancecito. No, denme un chancecito entonces. Diandra, yo pienso que se escucha, pero que estaba en la fase inicial, tal vez por eso. Ok. Sí, licenciada, están diciendo que lo están escuchando en el chat. Entonces continúe. Ya. Excelente. Señores jueces, autoridades políticas y religiosas, ¿qué significa para ustedes la dignidad? Sea cual sea la respuesta de sus conciencias, sepan que para mí esto no es vivir dignamente. Yo hubiera querido, al menos, morir dignamente. Hoy, cansado de la desidia institucional, me veo obligado a hacerlo a escondidas, como un criminal. Deben ustedes saber que el proceso que conducirá a mi muerte fue escrupulosamente dividido en pequeñas acciones que no constituyen un delito en sí mismas y que han sido llevadas a cabo por diferentes manos amigas. Si aún así el Estado insiste en castigar a mis cooperadores, yo les aconsejo que les sean cortadas las manos, porque eso es lo único que aportaron. La cabeza, es decir, la conciencia, la puse yo. Como pueden ver, a mi lado tengo un vaso de agua conteniendo una dosis de cianuro potásico. Cuando lo beba, habré dejado de existir, renunciando a mi bien más preciado, mi cuerpo. Considero que vivir es un derecho, no una obligación, como ha sido en mi caso. Obligado a soportar esta penosa situación durante 28 años,
4 meses y algunos días. Pasado este tiempo, hago balance del camino recorrido y no me salen las cuentas de la felicidad. Solo el tiempo que discurrió contra mi voluntad durante casi toda mi vida será a partir de ahora mi aliado. Solo el tiempo y la evolución de las conciencias decidirán algún día si mi petición era razonable o no. Ok, aquí me detengo, hago pausa, porque finalmente lo que se presenta es que logró su objetivo. Tomó la pócima y bueno, falleció. Esto ha creado antecedentes y precedentes y recientemente yo revisando este contenido en España en el año 2021, ahora muy fresco, fue aprobado. ¿Vivir es un derecho o una obligación? Para esto yo no le tengo una respuesta justa y exacta, porque es muy personal. Ahora bien, mirando este contenido de este señor Ramón Sampedro y aún siendo respetuosa con su historia, porque para él fue difícil vivir de esta manera, hay algo que me llama la atención. ¿Qué es lo que le estamos huyendo realmente? Ahora entonces lo tengo mute. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te estamos escuchando Ok. bien. ¿A qué es que se le huye en circunstancias como estas que el ser humano pide la eutanasia? Y esto se está extendiendo no solamente a una enfermedad incurable, sino que estuve leyendo de que inclusive enfermedades mentales que no tenga cura y que ya esta persona, vamos a decir, ha desbordado todo lo que son las ayudas, todos los medicamentos, la ayuda psiquiátrica y todo, puede solicitar la eutanasia. ¿A qué se le huye? Al sufrimiento. Ahora, una pregunta muy interesante. ¿Es el sufrimiento sinónimo de indignidad? Ahí radica la mayoría de las cuestiones que se está planteando y se está debatiendo. Cuando él dice morir dignamente, yo estuviera ahí y le diría, estoy segura que cuando tuviste el accidente y caíste con la cabeza para abajo y te estabas ahogando y te voltearon, hiciste, ¡ah! Gracias a Dios que estoy vivo. Estoy segura que fue su primera reacción, porque el vivir es un instinto natural. Y al morir le tenemos miedo, le tenemos fobia y a veces lo apresuramos. ¿Por qué apresurar algo que ya está en agenda? Entonces, ¿a qué le huimos? Al sufrimiento. Si nosotros razonamos el sufrimiento por encima de la vida, vamos a encontrar motivos suficientes para sentirnos con ese derecho de renunciar a la vida. Él dice, hago cuenta de los momentos en que tuve felicidad y no lo tuve. Pero ¿cuál fue el enfoque de él? ¿En qué momento razonó tanto el sufrimiento que estaba viviendo que encontró una salida a través de la eutanasia, pidiendo ayuda a sus amigos de que lo ayudaran a morir? ¿En qué momento este señor no pudo pasar raya a su vida y entender que cuando cayó, en la manera como cayó, nació de nuevo, pero nació de nuevo con una discapacidad? Y ese es el asunto que estriba, de que razonamos el sufrimiento y esto no lo quiero vivir. Y este es el argumento que lleva a mucha gente inclusive a suicidarse, porque el sufrimiento lo ponen por encima de la vida misma. ¿Y qué es la vida misma? ¿Qué tenemos que entender como seres humanos? Que somos seres situacionales. La vida no es estática, señores. La vida es cambiante todo el tiempo. El ser humano es un ser en situaciones. Hoy estoy aquí, mañana yo no sé dónde estoy. Hoy me puedo ver en la opulencia, viajando mucho. Me puedo ver con dinero y mañana me puedo ver quebrada. Hoy me puedo ver disfrutando de
beneficios de ahora mismo estar frente a ustedes haciendo lo que amo, mañana me puedo quedar sin voz y decir, no, esto es indignante para mí, porque yo soy una conferencista, porque a mí me gusta lo que hago, porque todo lo que he hecho en mi vida me he ganado la vida hablando. Tengo 2 carreras, una es abogado y ahora terapeuta familiar, y ambas, el fuerte mío es hablar. No me invite a su casa a beber café porque hablo más que un perico. Usted se va a dar cuenta porque estoy hablando mucho. Entonces, la vida es cambiante. La vida nos pone frente a situaciones en las que nosotros tenemos que dar respuesta, no esperar que el panorama cambie. Vivirlo es el reto. La motivación primaria en el ser humano es la búsqueda de sentido, y es cuando el ser humano la pierde que se plantea situaciones como esa y entiende entonces que el sufrimiento es indignante e invivible. Pero la búsqueda de sentido viene de la mano de los valores, que de la mano a esto conducirán a la satisfacción existencial, independientemente en el estado en el que se esté viviendo. Un sentido que no solo se encuentre en lo que es, sino en lo que puede llegar a ser. ¿Pero cómo? ¿Ganándome la lotería? No. ¿Cómo? ¿Viviendo desde el placer? No, no necesariamente. Encuentro sentido en lo que soy. El ser humano se construye todos los días. El ser humano es, en la medida en que camina hacia el futuro y asume la responsabilidad de vivir. El sentido de la vida se puede perder. ¿Cómo? Por aburrimiento, por tener la mirada fija en el poder o en el placer. Y yo creo que nuestro querido amigo Ramón Sampedro, cuando se vio en una cama postrado, no valoró primero que tenía buena salud, porque si duró tantos años era porque tenía buena salud, porque hay otros que se deterioran. Bueno, de hecho, quien le está hablando tuvo la oportunidad de tener un tío que vivió esa misma situación, un motor, tuvo un accidente automovilístico, ahí le decían Mesón, se llamaba José Francisco Díaz Mesón, perdón, Mesón Díaz. Y él tuvo este accidente, duró 4 años y 4 días postrado. Sin embargo, fue chocante, fue difícil, el shock, el buscar ayuda, todo esto, se viajó a Estados Unidos para buscarle una salida, allá le dijeron que no había nada, hasta que finalmente se fue acostumbrando y encontró otras salidas como salir al parque, ver los niños correr, disfrutar de su familia, que lo visitábamos los domingos y durante la semana, y disfrutar de sus amigos, quienes siempre estuvieron ahí. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en el placer, en lo que yo tenía que ya no tengo, en lo que yo podía dominar que ya no domino, ahí entonces donde el ser humano se viene apagando y tiene que echar mano de lo que son los valores. Cuando se pierde la capacidad de trascender a esto, entonces caemos en el vacío. Víctor Frankl, que es el creador de la logoterapia, terapia que actualmente estoy estudiando y de la cual Lourdes Torres es egresada como alumna del diplomado, Jacqueline Suriel también, y esta servidora está haciendo la formación, plantea que cuando el ser humano comienza a verse el ojo, es cuando el ojo está enfermo. Es decir, si usted ve una nubecita, si usted ve un arco iris, usted tiene que salir corriendo para donde el oculista, porque usted tiene un ojo enfermo. Entonces, ¿qué pasa con nuestro amigo San Pedro, Ramón Sampedro? Se enfocó tanto en sí, en lo que había perdido, en lo que no había podido pasar raya, en lo que no había podido mirar, que nació, pero de otra manera, que la vida le dio una segunda oportunidad de seguir viviendo, que podía conectar con sus allegados, que hay personas que estaban disfrutando su presencia. Se estaba mirando mucho como el ojo que está enfermo. Cuando la vida nos cambia, y entonces, Diandra, ¿y qué pasa cuando la vida nos cambia? Debemos tomar postura, y una de ellas es aceptar el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. La alegría, el sufrimiento, el deleite, sufrimiento. La vida es como un avión con 2 alas. Las pérdidas es parte de la vida. Nos la pasamos perdiendo. Perdemos juventud, perdemos colágeno, nos salen patica de gallina, perdemos familiares. Yo perdí mi madre. Perdemos trabajo, perdemos fortuna, perdemos salud. Pero ¿qué postura yo voy a tomar ante estas pérdidas? Adoptar una postura significa asumir la actitud con la que yo voy a enfrentar ese cambio. Entender que en la vida somos los cuestionados y no los que cuestionan. Yo escucho mucho en consulta que me dicen, yo estoy esperando a ver qué es lo que la vida tiene para mí. No, no. Eso es una narrativa muy equivocada. Aquí tú eres el cuestionado. La vida te pregunta a ti, ¿qué tú me vas a dar?
Tú le vas a decir, no, yo necesito las dos manos para ayudarte, yo necesito riqueza para ayudarte, yo necesito estar en una iglesia para ayudarte, yo necesito tener hijos para darte. No, la vida te pregunta, no nos sentamos a pensar qué es lo que la vida trae y en el mañana nos levantamos y asumimos una postura. Y entonces la actitud, Diandra, optimista o pesimista. No, ni optimista ni pesimista. Le traigo el término que dijo Víctor Frankl. El optimismo trágico propone que la vida tiene sentido y que hay esperanza, al tiempo también que reconoce la existencia de pérdida, de dolor y de sufrimiento. Significa que la vida es así. Optimismo porque yo le pongo, yo le doy, yo decido. Y trágico porque hay un determinismo con el cual yo no puedo. Por ejemplo, bueno, para muestra un botón, señores, nosotros somos la era que hemos tenido que vivir muchos cambios, como por ejemplo cambios climáticos y también lo de la pandemia. Somos la generación que vivió la pandemia. ¿La pandemia nos preguntó? No. ¿Y cómo la enfrentamos? Ha habido de todo. Sin embargo, el optimismo trágico es cómo yo vivo la vida, con qué actitud yo la vivo, y trágico de cosas que yo no puedo. Lo que yo no puedo, no voy a luchar contra eso. Pero Víctor Frankl dice, de todas las actitudes, hay una que no me puede ser quitado. De todas las libertades, me podrán meter preso, me podrán trancar en un cajón, me podrán dar 3 pecosas, lo que sea, pero hay una actitud que no me será quitada. Y es la actitud con la que yo voy a enfrentar la vida. Yo casualmente quiero hablarles. Miren este libro, El hombre en busca de sentido. Esto es un pilar, ustedes deberían de leerlo. Y quiero aprovechar, es muy oportuno, para leerle parte de un capítulo. Está en la página 97. Pero déjeme explicarle, Víctor Frankl, el creador de la logoterapia, la tercera escuela de psicología de Viena, estuvo en 4 campos de concentración nazi. Y vivió, usted lee este libro, usted dice, pero ¿cómo pudo? Se propuso siempre no tirarse en la alambrada en el cerco eléctrico y no suicidarse. Y su vida, hubo un antes y un después. Antes, cuando fue prisionero por 4 años, en 4 campos de concentración, y luego que salió de ahí, perdió todo, perdió familia, perdió fama, perdió todo, perdió su esposa, recién casado, que también estaba embarazada y le hicieron abortar, perdió su papá que murió en los brazos de él, perdió su mamá, y todo el trabajo que pasó. Usted tiene que leer el libro para saber cómo fue el sufrimiento, cómo sus compañeros se suicidaban, cómo estaban forzados a trabajos pesados, pero sin las condiciones humanas, cómo fue algo invivible. Sin embargo, escuchen esto. Dice, el destino, un regalo. La actitud con la que lleva un hombre, la actitud con la que un hombre acepta su destino y el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga con su cruz, comporta la singular coyuntura, incluso en circunstancias muy adversas, de dotar de sentido profundo a su vida. Puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad, o, arrastrado en la amarga lucha por la supervivencia, puede olvidar su dignidad humana y actuar como un animal, como sucede con los prisioneros de los campos. En esa decisión reside la oportunidad de atesorar o despreciar los valores morales que su dolorosa situación y su duro destino le brindan para su enriquecimiento interior. Y eso determina si será o no digno de sus sufrimientos. Víctor Frankl dice, el único digno de su sufrimiento es el ser humano, porque le da un sentido. El animal no le puede dar un sentido. Dicen, no crean que estoy hablando de ilusiones alejadas de la vida real. Es cierto que alcanzar metas morales tan altas está reservado a pocas personas. De entre los prisioneros, solo unos pocos conservaron esta fortaleza y fueron capaces de aprovechar los atroces sufrimientos para lograr madurez interior. Pero incluso si solo se hubiera dado un único caso, este bastaría para demostrar que la libertad interior puede elevar al hombre por encima de un destino adverso. Y eso no solamente en un campo de concentración. Cualquier hombre a lo largo de su vida se verá enfrentado a su destino y tendrá la oportunidad de convertir un puro estado de sufrimiento en una hazaña interior. Sí a la vida, a pesar de todo. ¿Tengo depresión? Sí a la vida, hay salida. ¿Estoy en quiebra? Sí a la vida, a pesar de todo.
Estoy postrado en una cama. Espera que llegue el tiempo. ¿Es posible? Claro que es posible. Yo tengo una amiga que murió de cáncer. Betania se llamaba. Y con oxígeno puesto, muriendo, estaba pendiente de sus hijos. Ella conectaba, ella trascendía al dolor. El día que murió, ese día mandó la niña, tenía 2 niños, un varón y una hembra, que van a la iglesia mía, a la iglesia en la que me congrego. Y ella dijo, la niña, prepárenle la lonchera, ven, y la peinó con la mano temblorosa como pudo y despidió a la niña y mandó a la escuela. Luego de ahí entonces salieron corriendo porque le faltaba oxígeno y murió de un paro respiratorio. Sí a la vida, a pesar de todo. Con esto concluyo. Muchísimas gracias. Wow, tremendo tema. Aquí les dejo entonces a Jacqueline Suriel para que presente el próximo panelista, pero decirle a todos ustedes que anoten sus preguntas para el final de todo y así podemos, a cada uno de los panelistas puedan responder a sus preguntas. Pues Jacqueline Suriel, la dejo por aquí. Gracias, Fanny. Excelente. Me identifico tanto con la parte que terminó Diandra de exponer, con esa parte que tiene que ver con la existencia, con esa parte que se enfoca o que tiene como base la actitud con la que nosotros afrontamos las diferentes situaciones que la vida nos presenta. Esa parte me derrite, esa parte me floja las coyunturas. Pero vamos a pasar al siguiente panelista, una persona que me honra presentarla, una persona sumamente especial y conocedora, al igual que las dos panelistas anteriores. Me refiero al doctor Mirlán de los Santos, quien es el director médico del HOMS y médico psiquiatra. Un honor para todos nosotros. Voy a hablar por todos los que están aquí. Contar con su presencia en esta noche, doctor Mirlán de los Santos. Y antes de cederle la palabra, doctor, me pongo a pensar de esa parte médica, o sea, el médico como responsable, el médico que no sé si usar el término aprueba la eutanasia, o sea, cuando un médico, porque nosotros sabemos que los médicos están para ayudar a preservar la salud, a dar continuidad a la vida. Entonces, ¿cómo y en qué momento un médico pierde esa línea y aprueba esta práctica? Otra cosa, doctor, es siendo usted médico psiquiatra, ¿no piensa usted que los psiquiatras que están a favor tienen como base el hecho de que un paciente que ya no goza de claridad mental, que ya no está actuando desde la conciencia pura y propia, no podría decir un médico psiquiatra como usted, bueno, ya, o sea, ya esa persona no está disfrutando de lo que es la vida, entonces lo mejor y lo más apropiado es que se le dé término, aprobándole esta petición? Con estas dos inquietudes le doy paso, doctor. El escenario es todo suyo. Buenas noches. Le agradezco la oportunidad que me dan. Debo confesar que tengo cierta resequedad de la boca porque caerle atrás a Diandra y a la licenciada Torres no es fácil. Ambas con muy buenas ponencias, orientan y bueno, déjenme decirle algo que quiero compartir con ustedes. Por lo menos en la República Dominicana,
hasta los años 70, las personas se morían en la comunidad, rodeado de la familia y de los vecinos que hacían un velatorio e incluso de manera solidaria en ese velar al que estaba a la espera de la muerte, le daban oportunidad a la familia que descansaran. Es a partir de los años 70 que se comienza esta carrera de morir en las instituciones. Es también un reconocimiento de que la sociedad ha perdido esa contención. Esa contención, si la muerte fuera digna, sería ese estar acompañado de las personas importantes de nuestra existencia. Lógicamente, y esto quisiera con esto comenzar, la revisión de un artículo, de una investigación que se hace en relación a la eutanasia y desde Europa, Canadá y las Américas, incluyendo Estados Unidos y Sudamérica. Es un trabajo muy serio y que yo entiendo que lo podríamos compartir con los presentes y con los panelistas también. Comienzo por lo siguiente: las consideraciones bioéticas creo que ya estuvieron expuestas, quizá no con la misma línea que yo la voy a plantear, pero ya estuvieron expuestas. No cabe duda que la eutanasia y el suicidio asistido son actos moralmente, que fue lo que se hizo con Pedro, ¿no? Con el personaje de Diandra, fue un suicidio asistido. Son actos moralmente contenciosos que generan importantes dilemas y debates médicos éticos, en lo que se suelen esgrimir principios éticos complejos y potencialmente contradictorios. Ya lo hemos visto. También son prácticamente inevitables en muchas personas las posturas a priori ideológicas, políticas, existenciales o religiosas. Es que es muy difícil abordar un tema como este sin estar tintado con estos aspectos que son a la humanidad. Es decir, yo no puedo renunciar a mi humanidad para abordar algo tan humano. Por esa razón, los que abordan este tema no pueden ser tan neutrales. Van a estar estigmatizados por la postura desde donde miran el fenómeno. Hay una propuesta de la Asociación Médica Mundial. La Asociación Médica Mundial consideró en su 70 Asamblea General que se celebró en la capital de Georgia en el 2019, que la eutanasia y el suicidio asistido no son éticos. Es decir, estamos hablando de una institución que está bajo la sombrilla de la ONU. Y fíjense lo que plantean en el 2019, que la eutanasia y el suicidio asistido no son éticos. Yo quisiera comenzar para responder la primera pregunta de Claudia. Mira, no ha sido el médico quien ha asumido la bandera de la defensa de la eutanasia. La profesión médica ha sido llevada, empujada, pero no han sido los médicos los que han propuesto la eutanasia como principio. Son otras organizaciones que están ahí y que de alguna manera, incluso Diandra aborda un poco el tema sobre esto. Hay toda una temática detrás de esto. Esta sociedad mundial médica
estimó que la eutanasia como el acto de poner fin deliberadamente a la vida de un paciente, incluso si es a petición del mismo o de sus familiares cercanos. Este concepto es análogo a la definición de suicidio que tiene el DSM-5. Es sumamente importante, y fíjate que el DSM-5 y el CIE-10 y el CIE-11 son las herramientas diagnósticas con las que nosotros abordamos y damos criterio a los fenómenos como estos. Entonces, las dos instancias con las cuales nosotros abordamos este tema plantean esto como parecido a lo que es el suicidio. Y quiero plantearle lo siguiente sobre el concepto del sufrimiento. Miren, yo trato pacientes que sufren. De hecho, más del 90% de los suicidios en el mundo se encuentra información a posteriori del sufrimiento grave que tenía la persona que decide el suicidio, con sintomatología depresiva. Y cuánto el médico, psiquiatra, el psicólogo luchan con el paciente que en estado depresivo entiende que ese túnel de oscuridad que está viviendo no tiene claridad y piensan que la salida es el suicidio. Y un año después, 6 meses después, 3 meses después de tratamiento exitoso, nosotros podemos ver personas adheridas a la vida que si lo retrotrayéramos un año antes, ese año antes hubiesen decidido morir. Y posteriormente son personas que pueden ser no solamente pro vida, sino que incluso pueden tener acciones a favor de la vida. Entonces, por esa razón, abordar a la persona desde el punto de vista del sufrimiento como la justificación de la muerte, creo que es insuficiente por lo que nosotros vivimos diariamente. Lógicamente que ahí también se agregan sufrimiento relacionado con diagnóstico catastrófico terminales, como el cáncer terminal, como qué sé yo, la esclerosis múltiple y otras enfermedades en la cual la persona se va desgastando sin comprometer su juicio. Eso es otro elemento, porque tenemos que tener cuidado cuando abordamos el tema en personas que ya por una demencia ya no tienen el criterio de conciencia lúcida como para solicitar y plantear: yo te estoy sufriendo tanto que quiero que me hagan la eutanasia, porque ya estamos abordando a alguien que no tiene niveles de conciencia como para tomar decisiones por ello mismo. Pueden consultarse al respecto las posiciones contrarias a la intervención médica favorecedores que se exponen en el Manual de Ética y de Ontología de la Organización Médica Española, así como en el último Medical Ethics Manual de la Organización Mundial de Medicina, que fue elaborado en el 2015, que apuntan y abarcan los mismos temas. Esos son esos temas que se trataron y que fueron discutidos por los legisladores europeos, españoles, antes de aprobar la ley española que acepta la eutanasia. Todo esto fue material de discusión. Ahora, la Organización Mundial de Medicina recuerda que la prohibición del médico de participar en la eutanasia y el suicidio asistido se recoge en el mismo juramento hipocrático.
La licenciada Torres mencionó a Hipócrates. Hipócrates plantea la acción médica como beneficencia y no malediciente. Es decir, que la acción del médico, desde el punto de vista hipocrático, debe ser siempre para el bien y nunca para el mal. Es decir, este es el elemento por lo cual se plantea que la prohibición del médico de participar en la eutanasia y el suicidio asistido se recoge en el mismo juramento hipocrático. Tal prohibición ha sido reafirmada enfáticamente en varias ocasiones anteriores a la ya citada en la 70 Asamblea General que se realizó en el 2019. En la 68 Asamblea, que fue en el 2017 en Chicago, se aprobó una nueva versión de la Declaración de Ginebra del 1948, que es equivalente al juramento hipocrático y de carácter básicamente ético. Podemos eso revisarlo, por eso le digo que este es un documento que podemos compartirlo. En ese sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ve la vida como un bien último, como un fin último, y no la muerte, sino la vida como tal. Ahora bien, posiciones como, desde el punto de vista psiquiátrico, asistir a la familia y al paciente agónico para que esa agonía sea menos sufrible, con menor dolor, que es lo que planteamos la asistencia paliativa. Bueno, es un derecho a lo que plantean por ahí al abordaje ético de la ayuda al paciente que sufre postrado en el lecho de muerte, para reducir su dolor, pero no para acabar con la vida, sino para acompañarlo en ese proceso. Y eso es lo que hacemos. Miren, si bien es cierto que no hay una política institucional desde los estamentos de poder, la medicina paliativa incluso está contemplada en las ARS, en el Sistema Nacional de Salud. Eso es lo que nosotros hacemos con los pacientes oncológicos en su fase final, que lo internamos para medicarlo con medicamento contra el dolor. Es cierto que nosotros tenemos deficiencia. Y me recuerdo de Maslow, ¿no? Maslow plantea que nosotros tenemos una serie en su pirámide de las necesidades del ser humano que primero se llenan, es decir, debemos llenar las necesidades básicas, fisiológicas, hasta llegar a la cúspide ya de aquello que tienen que ver con principios, valores, libertad, etcétera. Entonces ahí mismo nosotros tenemos, si estamos luchando todos los días para poder encontrar con qué comer para vivir, con qué comprar la medicina para la curación, como que el enfocarnos en la inversión para el final de la vida, como que todavía no llenamos lo básico, como decía la doctora Torres, que es, tiene una profesión que enfrenta la muerte de manera constante, porque ella es especialista en cuidados intensivos. Pero bueno, en ese momento nosotros tenemos un abordaje ético que tiene que ver con hacer que si no podemos alargar la vida, si no podemos detener la muerte, podemos aliviar el dolor que la acompaña. Y eso es lo que se hace. Hay un aspecto que es más psiquiátrico que yo quiero tratar. Hace alrededor de unas 4 semanas, unas 3 semanas, la Sociedad de Psiquiatría me invitó a unas conferencias que se planteaban, era a los dos lados del consultorio o del escritorio.
donde nosotros escuchamos pacientes con depresión grave, con evolución tórpida, mala, y los psiquiatras, buscando que los pacientes con esta condición se agrupen para que sean presión social, para que el Estado, la estructura médica pueda ayudarlo a buscar alivio a su enfermedades, aprobándole medicamentos de alto costo y novedoso, como lo hace con los pacientes con cáncer, con los pacientes con esclerosis y otras enfermedades catastróficas. Que eso no está pasando con la salud mental. Bueno, y ahí nosotros tenemos personas que han estado viviendo en depresión años. Y luego de haber pasado esos años en depresión con ideas suicidas, incluso con intentos suicidas, que han logrado superar la depresión o mejorarla, entonces hoy están formando parte de un grupo, de un equipo de personas, de un comité de trabajo para presionar al Estado para que ayude a conseguir medicamentos novedosos para mejorar la respuesta a la depresión. Si nosotros en el momento en que esas personas estuvieran gravemente enfermos de la depresión, que pedían a grito que lo ayudaran a morir, hubiéramos aceptado esa propuesta como el derecho a morir de esas personas, oye, eso sería terrible lo que estuviera pasando en nuestra sociedad. Fíjense una cosa, a pesar de que hay muchos países, y lo tengo todos aquí señalados, han aprobado la eutanasia. Ustedes saben que son muy pocos las personas que le han aprobado la eutanasia. Porque es que no es tan fácil reunir todos los requisitos que digan que esta persona que solicitó la eutanasia se va a beneficiar de la eutanasia. Entonces ustedes verán que al final todavía hoy nosotros tenemos que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Que cerca de 1 millón de personas se suicidan. Pero nosotros estamos planteando que esas son personas a las cuales no estamos llegando a tiempo. Si valoramos en el momento del sufrimiento el pensar que la salida es la muerte, entonces nosotros no haríamos nada para modificar ese estado de sufrimiento que tiene la persona a partir de un proceso de enfermedad. Yo termino planteándole lo siguiente. Los médicos, al igual que los psicólogos y los que trabajamos con el dolor del ser humano, somos muy vulnerables porque se nos presentan situaciones duras. Eso no es relajo. Miren, yo tengo un profesor que fue incluso asesor de mi tesis cuando yo terminé medicina y posteriormente fue mi compañero de trabajo en el SENMA, siendo yo director general del SENMA. Él era el que me hacía hablar en número sobre la salud de los maestros, porque era el encargado de estadística del hospital de los maestros. Ese señor, mi profesor, padeció una enfermedad, una esclerosis múltiple, y llegó a un punto de sufrimiento que a él me lo refirieron. Él pidió que yo lo fuera a ver. Me pidió a la familia y a todo el mundo que se saliera. Y él solamente me dijo, porque él no podía ya moverse, agarra mi mano. Y me dijo, ayúdame a morir. Yo no soporto esto. Oiga, no es verdad que lo que tenemos la pluma alegre para facilitar la muerte del que sufre somos los médicos. No. Se nos aprieta el pecho. Se nos aprieta el pecho. Porque son cosas trascendentes. Y a nosotros, desde antes de entrar a la carrera de medicina,
se nos viene inculcando el decálogo de Hipócrates, que es un decálogo que es pro vida, que es un decálogo que va a favor de que la acción nuestra debe estar orientada hacia el bien. Por eso los dos primeros principios son eso: beneficencia y no maledicencia. Entonces, tengamos cuidado con esto. Yo sé que la sociedad dominicana no está preparada para esto. Creo que nosotros estamos incluso marcando tendencia con este tema que estamos tratando. Si bien es cierto que en algunos conversatorios se trata, esto todavía no se ha asumido con seriedad en el país. Yo no creo que estamos preparados para esto. Entonces, yo de nuevo le agradezco la oportunidad que nos dan. Gracias a la licenciada Torre. Yo sé que la licenciada Torre y yo tenemos varios temas en común. Miren, ok, fue mi alumna y veo el crecimiento porque está compartiendo conmigo a mi altura. Pero nosotros dos también hemos sido testigos de acompañamiento de personas que sufren, que en el momento en que la hemos acompañado pensaban que la opción era la muerte. Y hoy podemos tener el disfrute, el gozo de tener ese tipo de personas, esas personas con nosotros, siendo una persona proactiva, trabajadora, útil y con el disfrute de la vida. Por eso sabemos que una cosa es lo que se está escribiendo y la presión social que hay en grupos que incluso son antipsiquiatras, son antipsicólogos, son antimedicina, son anti todo, que son presión políticas en las sociedades. Entonces, cuidémonos de eso. Así que gracias por la oportunidad y estamos a la disposición de preguntas, inquietudes y aprender y seguir aprendiendo con toda esta experiencia que ustedes nos ponen y nos exigen entonces ahondar en los temas. Muchas gracias. Excelente, excelente, doctor. Reitero lo antes dicho, yo podría amanecer escuchándole a cada uno de ustedes con este tema tan importante, donde nosotros podemos ver la postura de tres personalidades que representan carreras distintas, pero que terminan este encuentro con una postura, y es la postura del no. Es la postura del sí a la vida, como dijo Viktor Frankl, sí a la vida ante cualquier situación y circunstancia que ella nos presente. Animar a los participantes, a las personas que están ahí, a las personas que han permanecido, agradecerle el hecho de que han permanecido. Tenemos todavía 41 personas conectadas. Este es el momento para que ustedes no se queden con interrogantes, sino que puedan hacerla, tomando en cuenta que hay personalidades especializadas en distintas áreas que pueden dar respuesta a esas preguntas. Entonces se van animando y van dejando por ahí sus preguntas. Yo voy a me considero agraciada y voy a comenzar con una pregunta. Fanny, por favor, ve leyendo las preguntas para que pueda leerla y así nuestro panelista puedan dar respuesta. Yo tengo una pregunta por aquí. Y dice de la siguiente manera, me la pasó alguien vía WhatsApp y yo tomé nota y la voy a estar leyendo. Sentido de vida.
Puede ser la pérdida de sentido de vida lo que dé pie a solicitar la eutanasia más que un desgaste, más que un cansancio, más que una degeneración por una condición de salud. Puede ser esto movido, solicitarla o pensar en ella puede ser fruto de un perder el sentido, perder el para qué, soltar de los brazos este para qué, licenciada Diandra Ramírez. Definitivamente sí, pero el sentido de la vida va de la mano con una cadena de acciones y una cadena, vamos a decir, de repercusiones como es la voluntad de sentido y al mismo tiempo aferrarnos a los valores. No es que yo digo, sí, quiero vivir y pongo una cara alegre. Va de la mano con qué cosas yo entiendo de la vida, qué cosas estoy dispuesta a renunciar y qué cosas yo entiendo que es la esperanza. Por ejemplo, Víctor Frankl decía que la esperanza es la ecuación de sufrimiento con un propósito. Y dice Nietzsche, cuando tú encuentras tu para qué en la vida, indistintamente de la posición en la que te encuentras, tú soportas cualquier cómo. Es decir, estoy postrada en una cama, y espérese, pero voy a hacer un paréntesis. No vamos a negar que hay sufrimiento extremo, como el que planteó el doctor en el ejemplo de un médico psiquiatra que fue su mentor, que fue su profesor, todo eso, porque es parte de la humanidad. O sea, el sufrimiento es parte, pero cuando lo entendemos, cuando nosotros encontramos ese para qué, conectamos y despertamos la voluntad de sentido para seguir viviendo, sabiendo que si el vivir mío no ha concluido es porque mi tarea todavía está abierta. Entonces sí, cuando la persona desea la muerte, está perdiendo el sentido de la vida. Y esto no solamente lo vemos con personas que están postradas, lo vemos con personas que en un momento se aferran tanto a algo externo, como por ejemplo un hijo, y se casó con quien yo no quería que se casara. Y hay personas que han llegado a donde mí, que he tenido que acompañarles clientes. Me dicen, no, pero que la vida no tiene sentido para mí porque ya mi hijo no es lo que era ni nada de eso. O sea, ahí volvemos a lo mismo, la nubecita en el ojo. Hay algo en logoterapia que se llama la autotrascendencia, que es la capacidad de yo moverme hacia adelante, caminar hacia adelante por encima de romper esa barrera, conectar con una tarea de vida o con un ser amado. Aquellas personas que están sufriendo, porque inclusive el doctor puede corroborar con esto. Hay personas que en algún momento en su consultorio le han dicho, doctor, mi vida no tiene sentido, pero yo tengo un nieto que yo lo amo. Y estoy aquí en consulta por mi nieto, es decir, voy a luchar por esa tarea que me impulsa a romper esa barrera. Eso se le llama las anclas de la vida. Exactamente. Y todo profesional de la salud mental tiene que buscar esas anclas. ¿Cuál es su ancla? Exacto. ¿Qué le hace soportar este momento que se está dando la oportunidad de buscar? Y un ancla no solamente puede ser algo que amo, sino un oficio también. Algo que yo digo, por ejemplo, no, vamos a suponer el doctor Milán. Vamos a poner de ejemplo, doctor, perdone, pero porque usted es una persona ilustre y destacada en lo que hace. Que en algún momento, ¿qué no quita? Que el doctor también se le baje la nota y él diga, pero yo estando atendiendo tantos pacientes y estoy viviendo una situación personal, pero en algún momento se recuerda que hay una cartera de pacientes esperándolo, que hay una secretaria que lo llama, doctor, mire, fulano, que hay pacientes que confían en él, que dicen, no, si no es doctor Milán, a mí que no me ponga la mano nadie, que no me atienda. Entonces, él puede conectar. Entonces, ¿qué yo quiero decir con esto? Que hay momentos donde tu tarea de vida también te conecta con eso que tú sabes que solamente tú lo haces. Así sea cocinar en la casa, la abuela que le cocina bizcochito a sus nietos, conectamos con algo. Cuando perdemos todo eso, es afuera que lo vamos a encontrar. Hay un filósofo que dice, somos arrojados al mundo, o sea, sí, caemos, pero de ahí en adelante nosotros vamos caminando hacia adelante. Y con relación a eso que tú decías, Jacqueline, sí, el sentido hay que irlo conectando día a día. Hay momentos donde podemos sentir que no hay esperanza, que está todo vacío. Esperar,
Me gusta la historia de los sobrevivientes de los Andes, aquel avión que cayó en los años 1976. Una de las cosas que ellos dijeron, queríamos sobrevivir, mirábamos a la luna y decía, si mi papá estuviera mirando, quiero que sepa que estoy vivo. Y de ahí salió un libro del papá de Carlito Páez. Carlito Páez fue uno de los que cayó. Y decían, entre mi hijo y yo la luna. Decían, no, ya hemos sufrido mucho. Hay uno que se le murió la mamá que andaba en el viaje, murió su hermana y comieron carne humana ellos. Oigan, esto es una historia impresionante. Comieron carne humana, pero dijeron, nos vamos a aferrar a la vida porque hay algo para dar. Y si estamos vivos, aquí estaremos hasta el último aliento. Excelente, excelente. Fanny, ¿tiene alguna pregunta? Así es, solamente voy a estar comentando lo que están hablando en el chat. Y aquí voy a hablar de que dice que la gente está muy contenta y está muy motivada y habla de que fue genial, que ha estado muy bueno el tema y excelente. Y voy a leer algunos comentarios. Por ejemplo, dice Doris Clarissa Disla, dice, solo Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte. Manny Rodríguez dice, muchas gracias a todos. Y Hanoi Checo dice, la eutanasia legal dice a la sociedad y a los enfermos y vulnerables que hay vidas que valen menos las de los, dice también que, a ver, se puede, las de los eutanasiables, que hay vidas en general que no valen. Más aún, mantenerlos vivos cuesta dinero y esfuerzo y atención. Ese es un comentario que hizo Hanoi. Y de la Rosa dice, existen personas que acompañan a estos seres ya en etapa final. Aquí en La Vega, estas siervas de María son monjitas, pero también grupos cristianos que oran y que oran. Solamente dijo eso. En Canadá, dice Hanoi, en Canadá se aprobó para pacientes terminales, pero en apenas 2 años en el Tribunal Supremo, dice también Familia Ortiz, excelente, y de la Rosa, pero el amor y la compasión con calidad tiende a cuidar los enfermos. Hay más comentarios, dice que de la Rosa también dijo anterior, dice la fe y la esperanza es lo último que se pierde, que debemos de tener valor y actitud para partir de esta vida, pues es lo único seguro que nos espera. Y como cristiana católica soy de opinión privada. Estos son los comentarios por ahora. Todo el mundo está diciendo que es excelente, la que le ha encantado el tema. Si hay alguna otra persona que quiera hacer su pregunta, puede escribirla, aún tenemos tiempo. Jacqueline. Mientras surge otra pregunta, hay un salmista en la palabra, hay un salmo que dice de la siguiente manera, él dice, saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Pienso que está esta persona, se siente presa y le está pidiendo al Señor, saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Pero a ese salmo yo me tomo el atrevimiento de cambiarle unas palabras y lo esbozo de la siguiente manera. Saca mi alma de la cárcel para que viva. Para que viva. Y junto con ese para que viva, para que ame la vida. Y ese amar la vida conlleva a estar dispuesto y a tener una sana actitud para afrontar de manera interna aquellas escenas que esta película llamada vida nos ofrece y que muchas veces no son tan agradables, no son tan placenteras, pero que podamos entender que forman parte de la vida. O sea, esas escenas no tan gratas forman parte de esta película que termina siendo nuestras vidas, la vida de cada uno de nosotros. Entonces, que nosotros podamos tener y afrontarlo con una buena actitud. Que este tema pueda darnos a nosotros
quizás ninguno de nosotros nos ha pasado por la mente y no conocemos a nadie que lo haga, que le haya pasado, ¿verdad? Pero que sí este tema pueda nosotros darnos y comprometernos para nosotros vivir la vida con todo lo que ella representa y agradecer por ese regalo que es uno de los regalos que no podemos comprar para nadie. Yo no puedo comprar vida para mi papá por mucho que lo ame. No puedo comprar vida para regalarle a Diandra Ramírez por mucho que la ame. Entonces, ese regalo que se sale de nuestras manos, pero que lo tenemos con nosotros, que nosotros a partir de hoy podamos valorar, podamos cuidar, podamos apreciar, podamos saborear cada día, como ese vaso de agua fresco que nos dan en medio de un desierto. Este Así tema, es. dicen en el chat que hay que hacer otra parte, que está muy interesante, ha gustado mucho, ha llenado expectativas y sabemos que sí, nosotros teníamos esa convicción porque con estos panelistas que han estado con nosotros en esta noche, podemos nosotros irnos ¿dónde? ¿Dónde no me iría yo? Yo me iría a la luna, miren. Y déjenme comprometer a la doctora Lourdes, a Diandra y al doctor Mirlán de los Santos, que es cuando lo convoquen para ir para allá, no sé, por allá, por lo lejos, dice mi abuela, que ustedes me lleven a mí como moderadora. Por favor, yo no me lo pierdo. Está bien, Jacqueline. De hecho, lo hace Por favor, fenomenal, porque yo ¿eh? sé que este grupo de profesionales que ha estado con nosotros en esta noche está altamente calificado y capacitado para tratar este tema en grandes escenarios. Entonces yo solamente ruego ser agraciada y poder estar con ustedes. Así es. Agradeciendo a todos por permanecer en esta reunión hermosa que hemos tenido todos y que hay muchos que están ahí escribiendo que necesitan otra, o sea, añadir más a esta convocatoria. Me voy a repetir la frase que leyó la licenciada Lourdes y fue: la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. Víctor Frank fue que escribió eso. Entonces, yo le dejo con esta frase. La verdad es que ha sido interesante todo este tema. Les doy las gracias a todos, a los panelistas. Mil gracias por estar y por traernos todo este material que nos ha beneficiado a todos por informaciones requeridas para nosotros, para todos nosotros. A la licenciada Lourdes, a la licenciada Diandra Ramírez y al doctor Mirlán de los Santos. Es un honor tenerlo con nosotros. A Formanos de Ya, gracias por este espacio. Le damos un gran aplauso, aunque no lo escuchen, aunque todos no lo puedan hacer y escucharlo todo, pero le damos las gracias. Fue excelente y extraordinario. Bueno, espero que Wellington. Ya tendremos oportunidades de seguir conversando de temas como esto. Incluso este mismo tema pudiera ser una razón para revisar. Quizás incluso la propuesta podría ser que tanto lo trabajado por la licenciada Torre como Diandra, como esta parte de este resumen que saqué de este estudio que se ha hecho sobre eutanasia, se convierta en un documento que podamos, qué sé yo, compartir a los interesados. Creo que eso sería un buen aporte y que trascendería más allá de estas horas que hemos estado conversando. así es. Sí, una idea también que yo quiero acuerdo. transmitir es que desde ya estoy a la disposición de alguna persona que nos está escuchando, que quiera que uno lleve alguna charla a su comunidad, a la iglesia, a lo que sea, porque realmente es necesario este tipo de charla y conversatorio, porque el ser humano se la pasa así como, vamos a decir,
un tren, un roller coaster, o sea, subiendo y bajando. Y hay momentos donde hay que decirle que hay esperanza y que las situaciones cambian en la vida y que realmente hay salida todavía. Entiendo que podemos, así que ustedes no me dicen, yo le caigo atrás a la licenciada Torres y al doctor Milán yo lo busco al Homs. No, tienen que poner fecha. Yo me Estamos a encargo las de lo órdenes. demás. Estamos a las órdenes, cómo no. Entonces, Fanny y yo le caemos atrás a ustedes. Así es, y todos los participantes que están aquí. Así Sí. que es un compromiso. Pues feliz resto de la noche. Gracias a todos por estar aquí presente con nosotros. Recordándole a que se sigan los canales de Formándote Ya, que es la base de esta charla, porque nos ha dado este espacio para poder nosotros traer este panel. Mil gracias, doctor, mil gracias, Lourdes y Diandra Ramírez, por este gran contenido. Bendiciones para todos. Feliz noche. Feliz noche y gracias. Wellington gracias. está por ahí está Wellington. Déjame yo ahora presentar a Wellington, quien va a cerrar, darle la gracia a Wellington por este espacio y por esta significativa iniciativa de invertir todos sus conocimientos para formarnos, para psicoeducarnos, para ayudarnos. Wellington, rezamos a una sí a la vida ante cualquier situación o circunstancia. Amén, amén. Bueno, gracias de verdad que es un privilegio para nosotros, Formándote Ya, el tenerle acá a todos ustedes. Ya Fanny pues dio toda la despedida y yo sé que nosotros, gracias a Dios, pues seguiremos compartiendo con ustedes y no será la última, como decía el doctor Milán, que vamos a tener más entregas, así que estén atentos. Muchos me preguntaron que cómo puedo ver la transmisión, ya estaremos preparándola para que puedan verla en diferido en la plataforma. Solo tienen que registrarse a Formándote Ya y estarán viéndola en diferido ahí nuestra intervención, lo que ustedes pues hoy han compartido y que seguiremos trayendo. Gracias, no voy a mencionar ya los nombres, pero queremos agradecer a todos los que estuvieron ahí, que permanecieron y todavía están con nosotros en Formándote Ya, viendo esta transmisión de lo que es la eutanasia. Así que seguimos.